Hoy para nosotros es un día muy especial, ¿sí? Es un día muy especial para este pequeño rebaño que el Señor en su gracia fundó en contra de las voluntades de los hombres. Pero Él mantiene este pequeño rebaño y para nosotros hoy es un día especial porque va a ser un día en que tenemos nuestro primer bautismo y en esta mañana vamos a hablar sobre eso. Vamos a explicar qué significa el bautismo, qué es el bautismo. Sé que algunos al mirar el título dicen, yo ya sé lo que significa. No hace falta que me vuelvan a repetir. Yo te aseguro que no lo sabes, que necesitas saber más de lo que sabes y necesitas darle más valor de lo que le estás dando hasta el momento. ¿Sí? Mateo 28, 18 al 20. Aquí está hablando Jesús. Está hablando nuestro Señor. Nuestro Señor. Y cuando nuestro Señor habla, hermanos, está hablando Dios. Y cuando está hablando Dios, todo oído debe oír. El que tenga oídos para oír, oiga. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan seguidores míos, o hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Tremendas palabras, hermanos, de nuestro Señor. En esta porción, por lo menos hay tres cosas muy claras que yo quiero que grabemos en nuestra mente. Por lo menos hay tres cosas muy claras en esta pequeña porción. Primero, que Jesús encomienda a la iglesia a ser discípulos o seguidores. No solo encomienda a los pastores, a la iglesia en general. Mis hermanos, la iglesia no es el pastor ni el liderazgo. La iglesia es todo aquel o aquella persona que ha sido salvada y es parte del cuerpo universal de Cristo. Jesús encomienda a la iglesia a ser seguidores de Jesús de todas las naciones. No dice el texto que todo Paraguay va a ser discipulado. Todo Paraguay va a ser salvo. Todo Brasil va a ser salvo. Dice discípulos de todas las naciones. De todas las naciones. De hecho, este es el único orden o imperativo que contiene el mensaje. Es una orden, no se discute esto. Vayan, háganlo. Tiene esta orden y el resto del versículo del texto nos muestra cómo hacerlo. Vayan, dice, hagan discípulos, pero ¿cómo, Señor? Dice, yendo, bautizando y enseñando. Tres verbos que indican acción, indican movimiento. Pues Dios quiere que todo tipo de personas de todas las naciones conozcan de Él y se salven. Hay un solo Señor, hermanos, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro puente, no hay otro camino. Así es que si lo que estamos acá, algunos pensamos que podemos entrar al cielo por algún otro camino, por alguna otra forma, de alguna otra forma, no existe tal posibilidad. Si tú eres
paraguayo, brasilero, argentino, chino, budista, musulmán, islámico. Tú necesitas convertirte al cristianismo. Si tienes una religión que no es la religión cristiana o la relación cristiana, tú necesitas convertirte al cristianismo. Y alguien dirá, ¿y qué se cree Dios para mandar tal cosa? Porque eso es lo que muchos dicen, ustedes se creen que ustedes nomás tienen la verdad. Y es cierto, Cristo tiene la verdad, Cristo tiene la única verdad. Este tema nos lleva al segundo aspecto si alguien te dice, ¿por qué tengo que convertirme? Este mandato de conversión descansa en la autoridad suprema de Jesucristo sobre todo lo creado. Ahí versículo 18. Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Sobre esta verdad, mi hermano, es que nosotros podemos decirle a un budista, a un católico romano, conviértete al cristianismo. Conviértete al cristianismo porque el cristianismo es la verdad. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Cristo lo dice. Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. No hay otra autoridad. Y es esa autoridad el que te está diciendo, conviértete. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Cristo. Vuélvete cristiano. O si no, ¿por qué lo puede decir Él? Eso. ¿Por qué puede dar tremenda orden? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y porque Él tiene todo el control de todas las cosas. Por eso dice Jesús, yo puedo ordenar lo que estoy ordenando. Yo vencí a la muerte en la cruz. Yo derroté a las huestes espirituales de maldad que tenían encadenadas a las almas. Por eso es que yo me atrevo, o el discípulo, o la iglesia se atreve a llamar a arrepentimiento a aquel que no es cristiano. El cristianismo es exclusivista, hermanos. El cristianismo es exclusivo a aquel que cree. El que no cree no hace parte del cristianismo. En Hechos 17, 30 y 31 solamente pueden escuchar o si quieren abrir igual. Dios, a través del apóstol Pablo, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y escuchen lo que dice acá, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, toda autoridad ha sido dada a Cristo. Por eso Él puede mandar, puede ordenar a todo hombre, a toda mujer, en todo lugar que se arrepientan. Dice el versículo siguiente, por cuanto, hermano, escuche bien, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hay un día, mi hermano, mi hermana, hay un día, el día del juicio. Todos vamos a llegar ahí. Cristiano o no cristiano, van a estar enfrente, van a estar ante Dios. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿A quién se refiere? A Jesús. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En serio, Jesús, mi hermano, mi hermana, puede ordenar lo que le plazca en todo el universo. Porque Él es Señor. Él es dueño.
y te puede ordenar lo que Él quiera. Él es soberano. Nadie le puede decir qué haces o por qué haces. John Piper, este famoso pastor anciano, dice: sin esta declaración de autoridad en el versículo 18 de nuestro texto, sin esta declaración de autoridad, nunca podríamos aventurarnos o atrevernos siquiera a ser discípulos. ¿Con qué razón? ¿Con qué razón nosotros le vamos a decir a alguien que cambie todo el sistema de pensamiento que tiene? ¿Con qué razón nosotros le vamos a decir que cambie de religión? Que cambie de fe, si es budista, si es musulmán. ¿Con qué razón? Si esto no existiera en el texto, si no supiéramos que Dios gobierna todo, que Él es Señor en el cielo y en la tierra. ¿Con qué objetivo, con qué objeto diríamos a las personas que deben cambiar su religión y convertirse a Cristo? Dice Piper: solo una cosa podría justificar un proselitismo tan extremo. Ustedes son fanáticos, nos decían antes algunas personas cuando salíamos en evangelismo en nuestra época del seminario. Ustedes son fanáticos, ustedes creen que solo ustedes tienen la verdad. Y es que suena así, y es que se siente así, las personas sienten así, y es que es así. Que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos nos da la autoridad de llamar a todo hombre, a toda mujer, a arrepentirse. Se le ha dado autoridad absoluta sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales. Y cada ser humano, cada ser celestial está sujeto a Cristo. Y lo tercero que vemos en el pasaje es la manera de cómo debe ser llevado esa tarea de hacer discípulos. ¿Recuerdan? Yendo, bautizando y enseñando. Es por eso que la iglesia no puede cumplir esta tarea estando solo en las cuatro paredes. No podemos cumplir este mandato si solo vivimos nuestra fe aquí un domingo, 1 hora y media, y después el resto, si te he visto, no me acuerdo. Tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que vivir el Evangelio. Debemos llamar a la gente al arrepentimiento, y eso, mis hermanos, es confrontación, y una confrontación trae problemas, conflictos. Si nosotros no queremos conflicto, como dijo el hermano aquella vez que vino de Puertas Abiertas, solo una cosa falta para que la persecución termine en el mundo: que el cristiano se calle. Y ahí estás tranquilo. Tenemos que salir. Así que para ser discípulos debemos salir y enseñar. Yendo, enseñando, pero hay algo en medio de estas dos cosas que tenemos que hacer que de ninguna manera podemos pasar por alto. ¿Cuál es? Yendo, bautizando. Entonces, bautizando, en el medio de los dos está. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas dos palabras, estas son palabras literales de Jesús. Él es el que ordena que todos sus seguidores, escuchen bien, mis hermanos, sean bautizados. Este es el primer mandamiento que el discípulo debe obedecer. Me acuerdo, nosotros nos bautizamos hace 26 años, un mes después de conocer a Cristo. Y por la gracia de Dios todavía podemos decir, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El mundo atrás, la cruz adelante. Es una gran contradicción que alguien diga que es cristiano y no tenga ningún interés de obedecer este mandato. Porque es el primer mandato que el discípulo o el que se ha convertido debe obedecer. Y no debe ser ningún teólogo primero.
Si alguien que dice ser cristiano pero no se quiere bautizar, tendríamos una razón de mucho peso de poner en duda la fe de esa persona. Entonces, algo anda mal con la persona que dice, sí, yo soy cristiano, ¿te querés bautizar? No. Por otro lado, aquellos que ya se bautizaron, y somos la mayoría acá, ¿verdad? Les hablo a ustedes, mis hermanos bautizados. Necesitamos volver a recordar lo que significa el bautismo. ¿Podrías decirme qué significa el bautismo? En 4 o 5 palabras. Ustedes o nosotros que ya nos hemos bautizado. Necesitamos volver a recordar lo que significa el bautismo. ¿Qué fue lo que estábamos diciendo con ese acto? ¿Qué fue lo que le estábamos diciendo a Dios y al mundo cuando nos bautizamos? No fue solo un ritual sin significado, es algo que tiene profundo significado y que fácilmente nos podemos olvidar al pasar de los años. Esto es como los votos matrimoniales. Tenemos que recordar cada tanto qué fue lo que prometimos en el altar. En el calor de las emociones, los novios prometen de todo, ¿no? Pero al pasar de los años se olvidan esos votos y eso lleva a conflictos, a infidelidades fatales para el matrimonio muchas veces. El olvidar eso. No olvides esas promesas en el altar. De la misma forma, no olvides tu bautismo y lo que significó ese bautismo. Y lo que sigue significando, porque ese fue el comienzo de tu vida cristiana. Si bien el cristiano se bautiza una sola vez, lo que sucede en el bautismo debe ser recordado toda la vida. ¿Escucharon, hermanos? Si bien una sola vez nos bautizamos, el cristiano debe recordar lo que significa el bautismo toda su vida. Y si alguien está entre nosotros en esta mañana y no es cristiano, aún así debes escuchar esta enseñanza, porque si hay algo que necesites más en la vida en este momento, aunque no lo veas así, es que te conviertas a Cristo. Es tu mayor necesidad. Y si profesas ser cristiano y no te has bautizado, necesitas este mensaje igual. Así que en esta mañana nadie va a decir, el mensaje no es para mí. A continuación voy a mencionar por lo menos 3 puntos sobre el bautismo para luego traer unas aplicaciones. Y el primero, y es lo más fundamental de todos, y es, ¿verdad?, ¿cuál es el significado del bautismo cristiano? Y hoy tenemos una hermana que se va a bautizar, va a pasar por las aguas del bautismo. Ahora, la pregunta a responder es, ¿por qué Jesús escogió este ritual para iniciar el discipulado? ¿Por qué? ¿Por qué no escogió otro tipo de símbolo? ¿Por qué no recitar un credo, por ejemplo? ¿Por qué Jesús no dijo, todos mis seguidores deben recitar esta pequeña oración o este credo? No, eligió el bautismo. ¿Y por qué lo eligió? ¿Será porque el bautismo, hermano, es el símbolo perfecto de 3 cosas que suceden en el momento de la conversión y que nadie puede ver? Es un símbolo perfecto. ¿Qué sucede? Dice la primera es lo que significa el bautismo, hermano, nuestra unión con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. El día que te bautizaste, a los que ya se bautizaron, estabas diciendo con eso, estoy muerto con Cristo, pero también cuando Cristo resucite,
también yo voy a resucitar. O cuando Cristo vuelva, yo voy a resucitar. Repito, el bautismo simboliza entonces nuestra unión con Cristo y nuestra resurrección con Él, con su muerte y su resurrección. Esa es la clara enseñanza que encontramos en Romanos 6, 3 al 5, que les voy a leer. Dice el apóstol Pablo, Romanos 6, 3 al 5, ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús por el bautismo, o sea, hemos sido bautizados en su muerte. Escuchen esta parte, es muy interesante. Todo lo que hemos sido bautizados, nos hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Claramente el significado. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nada más y nada menos que eso significa el bautismo. Nuestra muerte con Él, nuestra identificación con su muerte, pero también en su resurrección. La palabra bautismo es una palabra que en griego significa sumergir dentro de. Sumergir. Es por eso que nosotros, la iglesia evangélica, no usa el bautismo de aspersión, que solo lo usan los católicos romanos, ¿no? Porque no es eso lo que en su palabra significa. O sea, bautismo significa sumergir dentro de. Es por eso que la persona que se bautiza es sumergida completamente en el agua para simbolizar, escuchen bien, es un símbolo para simbolizar lo que ya ha pasado en esa persona, que ha sido sepultado con Cristo y que ha resucitado juntamente con Él. Y por causa de esta unión, dice Romanos 6, hemos muerto al dominio del pecado. El cristiano, mi hermano, ¿sigue pecando o no sigue pecando? El cristiano sigue pecando, pero ya no es esclavo del pecado. Ya no obedece a todos los impulsos. El cristiano tropieza, se levanta, sigue, recibe perdón, sigue. Pero ya no tiene un Señor o al pecado como su Señor. Por eso es que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta expresión en el nombre de, ¿les suena esto? En el nombre de indica una transferencia de propiedad. Es como cuando compramos un terreno, compramos una casa, compramos un auto. El documento se transfiere a nosotros a nuestro nombre. Desde ahora yo soy el propietario. Y es lo que pasa en el bautismo, que simboliza el bautismo. Acabas de pasar de propiedad. Acabas de cambiar de Señor. Desde ese momento tú y yo ya no nos pertenecemos. 1 Corintios 6, 17 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En esta era, en este mundo donde las personas dicen: yo soy dueño de mi propio cuerpo, este mensaje no es agradable. Cristo nos dice a nosotros: ustedes
no son de ustedes. Ustedes no mandan sobre ustedes mismos. Ustedes tienen un Señor. Porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y espíritu, de cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 17. Repito esto porque esto es importante. No es, y con un no mayúscula, no es el bautismo lo que te salva. Porque en mi experiencia he visto que la gente cree que el bautismo tiene como un efecto mágico. Después de que me bautice seguramente voy a ser mejor persona y todo eso, que voy a ser otra persona. Y no, he bautizado lamentablemente personas que hoy no están en la iglesia, están en el mundo, que han entendido eso. No es el bautismo que te salva, es el bautismo solo testifica y confirma lo que ya pasó en tu interior cuando te arrepentiste de tus pecados y confiaste en Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se dieron cuenta ahí lo que dice Pablo? No es el bautismo que hace eso, la salvación, sino la fe en Cristo. Pero el bautismo simboliza eso que pasó por medio del arrepentimiento y fe. Por eso, cuando Felipe le predica a este eunuco en el desierto y le dice: si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y esta palabra, esta expresión de todo corazón indica no una fe superficial. Porque podríamos decir, ¿por qué le negamos a alguien que nos dice yo creo en Jesús? ¿Por qué le negamos el bautismo entonces? Porque la Biblia dice el que cree y se ha bautizado. No. Si crees de todo corazón, si hay una evidencia. En segundo lugar, debido a que el agua es un símbolo universal de limpieza, el bautismo simboliza el perdón de todos los pecados. Recuerden, es un ritual que simboliza el perdón, no que trae el perdón. Todos los que hemos nacido, la mayoría de nosotros fuimos bautizados de niños por la religión de nuestros padres, el catolicismo, que enseña que el bautismo borra el pecado original de los niños. No sé si es cierto, pero dice que en la dictadura de Alfredo Stroessner, los curas le decían a Stroessner: ¿por qué no les sacas a todos estos pastores de Paraguay? No sé si es cierto la anécdota, pero dice que él le llevó a Tacumbú, a la penitenciaría, y le dice: pregunten a estas personas de qué religión son. Evangélico, 2, 3 nomás por ahí levantó la mano. Católico, la mayoría levantaron la mano. Entonces dice que el dictador les dice: ven, acá están los tuyos, la mayoría están en la cárcel. Solo 3 son evangélicos. ¿Por qué quieres que les saquemos del país si ellos se portan bien? En ese momento, esa era la prueba de que el bautismo de bebés no borra pecado. El bautismo de niños no es bíblico, mis hermanos. No es eso lo que enseña la Biblia. El que salva es Cristo, que opera arrepentimiento en nosotros. En el bautismo, esa realidad solo se hace visible.
porque Dios es el que hace en vosotros el querer y el hacer. Efesios 1:7 también dice, en quien tenemos redención, ¿por quién? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Ningún ritual puede limpiar a nadie de su pecado. Pero al ser humano le encantan los rituales. Le encanta ganar la salvación a través de rituales, de sacrificios. Cuando el apóstol Pablo se convierte ahí en Hechos capítulo 22, cuenta la historia, Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Ven la relación? Bautismo, lavamiento. No era el bautismo lo que le iba a salvar a Pablo. Pablo se había salvado ya, se había arrepentido. Dios le había dejado ciego en el camino. Ahora había recuperado su vista. Y Ananías le dice, ¿qué te detiene? ¿Te convertiste? ¿Crees de corazón? ¿Qué te detiene? Y es lo que yo te pregunto en esta mañana, si no estás bautizado. ¿Qué te detiene? ¿Crees? ¿Ya creíste de todo corazón? Entonces, ¿qué te detiene? La realidad invisible de que todos nuestros pecados fueron lavados en la sangre de Cristo debe ser manifestado de una forma visible a través del bautismo. Así que recuerda tu bautismo, hermano y hermana ya bautizada. Recuerda tu bautismo. Todos tus pecados fueron perdonados no en el bautismo, sino por Cristo. Los pecados pasados, presentes y futuros. Juan Calvino decía que cada vez que la culpa por tu pecado te inunde, después de pecar, arrepiéntete y recuerda tu bautismo. Porque Satanás y nuestra naturaleza nos va a recordar que no somos dignos de la gracia de Dios, no somos dignos de la salvación. Y cuando esa culpa nos inunde, recordemos nuestro bautismo y lo que significaba. Así que hasta acá ya vimos que primero el bautismo simboliza nuestra unión en la muerte y resurrección de Cristo, y segundo, nuestra purificación o nuestro perdón, o el perdón de nuestros pecados. Ahora, en tercer lugar, veremos que el bautismo simboliza nuestra unión con el pueblo de Dios, la iglesia. Si ahora eres uno en Cristo, también eres uno con los demás cristianos. ¿Escuchaste eso, hermano? Si ahora eres uno en Cristo, también eres uno con los demás cristianos. Es por eso, mi hermano y mi hermana, que el bautismo se considera la puerta de entrada oficialmente para ser miembro del cuerpo de Cristo local, que es la iglesia. Y me dirán, ¿y cómo comprobamos eso? Bueno, vamos a leer Hechos, capítulo 2, versos 36 al 38. ¿Cómo comprobamos que el bautismo es la puerta de entrada a la membresía local de una iglesia? Hechos 2, 36 al 38. Cuando el apóstol Pablo predica a los judíos, ahí en el día de Pentecostés, Pedro, el que era cobarde, el que no había negado a Jesús, predicó un sermón que solamente alguien dirigido por el Espíritu Santo podía hacerlo. Desafió a toda la casta religiosa. Les acusó de que ellos mataron a Jesús. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, imagínense,
Pedro acusando a toda la casa de Israel. Cuando unos días atrás o semanas atrás había negado a Jesús. Pero este era otro Pedro, dominado por el Espíritu Santo. Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice el verso 37 que el mensaje es mucho más largo, pueden leer todo el capítulo 2, pero al oír todo este mensaje que Pedro acababa de dar, dice que se compungieron de corazón, lo que significa que se arrepintieron de corazón. Muchos de los que estaban ahí. Es decir, se dieron cuenta o el Espíritu Santo les convenció de que ellos eran responsables y autor directo de la muerte de Cristo. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Acabamos de darnos cuenta que somos unos asesinos. Acabamos de darnos cuenta de que hemos sido parte del asesinato de nada más y nada menos que el Mesías. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les responde. Da gusto así cuando predicamos que la gente nos pregunte qué tiene que hacer. No siempre es así. Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepiéntanse. Y después, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Lucas, el escritor, nos dice en el verso 42, Hechos 2:42, así que, escuchen la relación, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta es, ¿se añadieron a qué? ¿Se añadieron dónde? ¿A la iglesia? ¿A la iglesia que acababa de nacer como tal? De tener unos pocos miembros en ese día, quedó teniendo más de 3,000 miembros. Y si seguimos leyendo en el verso 47, dice: y el Señor, escuchen quién es el que añade a la iglesia. Es por eso que nosotros no podemos decir a la gente: desde ahora tú eres miembro, porque no nos corresponde a nosotros. Es el Señor. Dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cómo se añadían a la iglesia? Pues es evidente que era por el bautismo, previo arrepentimiento. ¿Se está entendiendo, hermanos, ahora, hasta acá? Es a través del bautismo en el Espíritu que llegamos a ser parte del miembro o del cuerpo universal de Dios. Todos los que estamos acá en este momento somos parte del cuerpo universal de Dios. Hay una sola iglesia, hermano, no hay dos iglesias, hay una sola iglesia verdadera. Solo que tenemos diferentes nombres, pero hay una sola iglesia. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, pasa a ser parte de la iglesia universal del mundo, no de Brasil. Pero todavía falta un paso. Esa persona necesita ser parte del cuerpo local. Porque si no es parte del cuerpo local, no puede crecer solo. Entonces, a través del bautismo del Espíritu es que llegamos a ser parte del cuerpo universal de Dios, y es en el bautismo en agua que llegamos a ser parte de la iglesia local. Acabamos de ver lo que pasó en Hechos.
El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Se acuerdan lo que le dije recién? Hay una iglesia, hay un solo cuerpo. Dice ahí, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Acá, mis hermanos, ya no importa nuestra nacionalidad, nuestro estado social, si somos más ricos, más pobres, esclavos. No. Ante el Señor hemos sido y somos de la misma dignidad y valor. Desaparecieron esas diferencias. En Gálatas también Pablo habla de eso, dice que ya no hay varón ni mujer, ¿verdad? Que muchos malinterpretan ahí para decir otra cosa, pero está hablando de lo mismo, que ya en la época de ellos, ser mujer, por ejemplo, te daba menos valor, ser esclavo menos todavía, pero Pablo está diciendo en Cristo, esas barreras terminaron, para Cristo eres igual de valioso. Mis hermanos, que ya se han bautizado y los que se van a bautizar, recordemos continuamente el significado de nuestro bautismo. Recordemos qué fue lo que prometimos en ese bautismo, o qué simbolizó ese bautismo. Y pidamos a Dios vivir a la luz de esa verdad. Porque no nos sirve de nada hacer este ritual y después olvidarnos de lo que significa y por ende también nos olvidamos cómo vivir esa verdad. ¿Cuál verdad? Lo que acabamos de ver, los 3 puntos. Nuestro bautismo simboliza, mis hermanos, lo que nadie pudo ver en nuestra conversión, se ve en el bautismo. Simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. En segundo lugar, el perdón de nuestros pecados. Y tercero, que ahora pertenecemos a su iglesia universal, pero también a su iglesia local. Es nada más y nada menos el significado del bautismo. Dios pudo haber elegido otro ritual, pero eligió el bautismo que a la perfección simboliza lo que ocurre en la persona en su momento de arrepentimiento, de salvación. Esas 3 cosas. Que podamos llevar esto, mis hermanos, en nuestra mente en esta mañana. El Señor está escuchando. Nuestro Dios está presente. Seamos reverentes. Seamos temerosos. Seamos agradecidos. Porque si estamos vivos, si estamos en pie, es porque el Señor permite que lo estemos. Porque Él es el que domina, el que gobierna todo, por el cual subsiste todo. Repito, si eres cristiano, nunca olvides tu bautismo. Si no eres cristiano, ¿por qué no te has bautizado todavía? Si crees de todo corazón, dice la Biblia, ¿qué te impide? Porque hay cristianos que no ve importante el bautismo, ¿no? Que lleva varios años sin obedecer ese primer mandato que el discípulo debe cumplir. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar.
He orado al Señor por este mensaje, por este día. Y le he pedido que todo lo que hemos estado aquí hoy escuchando esto, tengamos una nueva comprensión acerca del bautismo, por más que a veces creemos que ya sabemos lo que significa, pero nos olvidamos. Oramos. Padre de la gloria, Dios nuestro, Salvador nuestro, te damos gracias por esta mañana. Queremos honrar tu presencia en este momento, Señor. Has hablado a través de tu palabra. Y cuando tú hablas, Señor, tú mereces ser oído, tú mereces ser obedecido, reverenciado, respetado. Ayúdanos a recordar lo que significó nuestro bautismo. Y ayuda a aquellas personas, Señor, que están dubitativas en su fe. Aquellos que consideran que el bautismo no es muy importante, Señor, que puedan cambiar de parecer en este día. Obra arrepentimiento, Señor, en aquellos que necesitan. Obra salvación, Señor, en aquellos que necesitan. Eres tú, Señor, el que añades a la iglesia, a los miembros. Eres tú el que obras, eres tú el que salvas. Y por eso en esta mañana te rogamos, Señor, tengas misericordia de aquellos que necesitan salvación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.